Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, como siempre, agradezco al Consejo y a la Comisión de Estudios Tributarios la organización de estos eventos para la actualización de la matrícula. Me voy a referir al ATP, al Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción, con relación al devengado agosto. Bueno, se ha publicado en el Boletín Oficial la decisión administrativa 1581 del 29 de agosto del 2020 y se extiende el otorgamiento del salario complementario en este programa ATP para las empresas con la modalidad que tenía en los meses anteriores. Se crean dos grupos, las actividades afectadas en forma crítica, como fue el devengado julio, y el resto de las actividades. Siempre las incluidas en los listados que desde inicio del programa se fueron incorporando. Siempre las actividades que están incluidas. Vamos a hacer un repaso de cuáles son las actividades críticas, las consideradas en forma crítica. Bueno, las primeras eran las definidas en el anexo 1 de la decisión administrativa 591, acta número 4, eso viene desde abril. Incluía, entre otras actividades, al turismo, salones de baile, museos y teatros, centros de actividad física, salones de juegos, etc. Luego fueron incluyéndose otras actividades como las de alojamiento, esto ya a fines de abril, luego exhibición de films y videocintas y recientemente en este mismo acta los clubes de práctica deportivas, fútbol, golf, tiro, boxeo, que no habían sido incluidas en forma crítica con anterioridad. Además, se incluye un listado con varias actividades, como el primero que vimos, que incluía varios rubros. Este listado se puede ver en el boletín oficial del 29 de agosto, en el anexo 2. Ustedes van a encontrar cuál es el listado de actividades. Incluye, entre otras, la enseñanza artística,
todos los servicios de transporte que creo que hasta ahora no habían sido incluidos, el servicio de transporte escolar, la aviación, los marítimos, algunos interurbanos que tampoco habían sido incluidos en su oportunidad. También restaurantes que no habían sido incluidos, los que no, lavaderos de autos, alquileres de prendas, organizaciones de eventos, o sea, están en un listado todos los códigos de actividades del CLAE con la correspondiente descripción. Y se puede acceder a cuáles son aquellas consideradas críticas a partir de ahora en este listado que les menciono. Además, en esta decisión administrativa se decidió incorporar a residencias de personas mayores y con discapacidad, adoptando idéntico criterio que se había sostenido con respecto a las clínicas. Se le pide al Ministerio de Salud un listado de aquellos empleadores en concreto, de aquellas empresas en concreto que necesitan asistencia, y a partir de un listado de nombres de empresas con titularidad, según algunos parámetros objetivos, se deciden incluirlos en el programa de asistencia. Exactamente igual que como se había hecho con las clínicas, y esto sería a partir de agosto. Bueno, con respecto al cálculo del salario complementario para el devengado agosto, se va a tomar como base el mes de julio. Recuerden que en julio se había tomado mayo, pero seguramente, bueno, como junio tiene aguinaldo y de alguna manera por ahí al fisco se le complica incorporar el valor neto de junio sin aguinaldo, ha decidido tomar julio. O sea, es el 83% de julio, luego el 50%, y para las actividades críticas, que son las que venimos desarrollando, estará entre 1 y 2 salarios mínimos vitales y móvil. Y como siempre, la suma no puede arrojar un resultado que le reporte un beneficio al trabajador con relación a lo que percibe normalmente y le hubiera correspondido en julio. Bueno, el resto de las actividades, o sea, el resto de las actividades incluidas siempre en los listados desde que inició el programa ATP, que no son críticas, el cálculo del salario es parecido, pero tiene un límite máximo inferior. O sea, se toma el 83% del devengado del mes de julio, el 50%, y este monto tendrá que estar entre un salario mínimo vital y móvil y 1,5, en vez de 2, como es para las actividades críticas. Y lo mismo, esta suma no puede arrojar un beneficio al trabajador superior al salario neto que le hubiera correspondido en julio. Bueno, entonces, para el salario complementario agosto, la base es la remuneración devengada en julio y vamos a referirnos ahora a los parámetros de facturación. Se va a comparar julio del 2020 contra julio del 2019 y esta variación, al igual que fue en el mes de julio, debe arrojar un valor negativo en términos nominales. Exactamente igual que fue en julio, valor negativo en términos nominales, o sea, una pérdida real de más del 50%. Los que iniciaron actividad desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre del 2019, se va a comparar la facturación julio 2020 contra diciembre del 2019. Y los que han iniciado desde el 1 de diciembre del 2019 en adelante, no se considerará la variación de la facturación para el otorgamiento del salario complementario. Al igual que las entregas anteriores, se excluyen a los trabajadores que tengan una remuneración bruta en el mes de julio de 140.000 pesos y se tomará para la concesión del salario complementario la plantilla del personal al 26 de agosto.
Las demás reglas para la estimación del salario para agosto se encuentran constituidas por todas las recomendadas con anterioridad, contexto en las que las referencias febrero, marzo, abril y mayo deberán entenderse realizadas a julio del 2020. Con relación a la reducción del 95% contribución SIPA, se les va a otorgar a las empresas consideradas críticas que accedan al salario complementario. O sea, esto es una especie de combo. Si accede al salario complementario y es empresa crítica, obtiene la reducción del 95% de la contribución SIPA. Con respecto a la postergación de la contribución SIPA, van a acceder aquellas empresas que hayan obtenido el salario complementario y que se encuentren en el resto de los listados no considerados críticas. Siempre y cuando la variación arroje valores negativos, o sea, con variación cero o positiva, no acceden directamente a estos beneficios. Me voy a referir ahora al crédito a tasa subsidiada. El crédito a tasa subsidiada rige desde julio, y esto es ¿por qué? Porque el decreto 621, que fue publicado en el Boletín Oficial el 27 de julio, modifica el decreto 332, que es la base del ATP, es la norma fundamental del ATP. ¿Qué incluye? Incluye un artículo, el 8º bis, donde crea este crédito a tasa subsidiada a entregar empresas que ya han salido de la crisis más profunda, y en vez de darle el subsidio del salario complementario se les otorga este crédito. Pero a su vez traía este párrafo que les voy a leer, que dice que esta financiación se va a poder convertir en un subsidio sujeto a cumplimiento de metas de sostenimiento o de creación de empleo u otras cuestiones asociadas al desempeño económico de las empresas, que serán definidas por el jefe de gabinete previo dictamen del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa ATP, fundado en criterios técnicos. O sea que lo que estaba sosteniendo esta norma es que el crédito a tasa subsidiada puede convertirse en un subsidio si el empresario cumple ciertas metas. En el mes de julio se otorgó el crédito a tasa subsidiada. Recuerdan que tenía 3 distintos estados, o sea, podía ser aquellos que habían tenido una facturación positiva. Los que tienen facturación negativa cobran el salario complementario. Los que la variación les da una diferencia de 0 o más a partir del mes pasado, ya se les está dando este crédito a tasa subsidiada. Pero el del mes pasado era de 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30, con tasas diferenciadas, ¿no? Y el primer extracto arrancaba con una tasa 0. Ahora, desde este mes, aquella tasa subsidiada no se vinculaba estrictamente a ningún desempeño futuro para variar a un subsidio. En cambio, desde este mes, este acta que estamos analizando, el acta 20, directamente vincula la tasa subsidiada a la posibilidad de la obtención de un subsidio futuro. Lo que vamos a ver que no está establecido cuáles van a ser los parámetros para acceder al subsidio. Por ahora que sabemos que el crédito a tasa subsidiada es para empresas con menos de 800 trabajadores, o sea, las de más de 800 trabajadores, solo en los casos que tuvieran una variación de la facturación julio-julio negativa, van a poder acceder al salario complementario. Pero si la variación de la facturación es 0 o positiva, no acceden a nada, porque ya no tienen el salario complementario y no se les va a dar este crédito a tasa subsidiada. Pero aquellos que tengan menos de 800 trabajadores, puedan tener actividad críticas o resto, o sea, todas las incluidas en los listados,
y bueno, con facturación positiva hasta el 40%, que ahora varía, antes el mes pasado fue hasta el 30%, ahora es hasta el 40%, pero de 0 a 40 es solo un tramo, se les va a dar el crédito a tasa subsidiada en la medida que no se encuentren en el estado 3, 4, 5, 6 conforme al resultado de situación crediticia que presente el Banco Central. También quedan excluidos los que no hubieran exteriorizado actividad económica, o sea, los que tuvieran ausencia de facturación. O sea, cuando la variación de 0, pero sea por inactividad o ausencia de facturación, tampoco se les va a otorgar el crédito a tasa subsidiada. El monto, al igual que fue en el mes de julio, va a ser del 120% del salario mínimo vital y móvil por trabajador al 30 de julio, hasta el neto obtenido en esa fecha por cada uno de los empleadores. Y no se considerarán las remuneraciones del empleador con salarios brutos superiores a 140.000 pesos. O sea, los empleados con salario bruto mayor a 140.000 no van a estar comprendidos tampoco dentro del crédito a tasa subsidiada. En este caso, como les decía, es un solo tramo, de 0 al 40%. Y la tasa del crédito es del 15% nominal anual. Al igual que el mes pasado, se otorgaría 3 meses de gracia posterior a la acreditación y se reembolsa en 12 meses. Los fondos se acreditan en la cuenta de los trabajadores en forma directa. El Banco Central va a ser el encargado de informar a los bancos para el otorgamiento del crédito. Y la novedad en este sentido, con relación también al mes pasado, aparte que es distinta tasa nominal, etcétera, es que podrán ser reconvertidos parcial o totalmente a subsidios según las metas que imponga el Ministerio de Desarrollo Productivo. O sea, hoy por hoy, una empresa que decida tomar este crédito para pagar salarios, tiene que saber que para que el día de mañana esto se le convierta en un subsidio, o sea, no tenga que devolver el préstamo, tendrá que cumplir ciertas metas que hoy por hoy no conoce porque todavía no ha sido publicada la norma que las estipula según el Ministerio de Desarrollo Productivo. También para otorgarlo se solicitará la nómina de trabajadores de las empresas en cuestión. O sea, para la reconversión en su momento va a haber un análisis de la nómina de trabajadores de cada una de las empresas que pudieran acceder. Tanto el salario complementario de agosto como los créditos a tasas subsidiadas siguen vinculados al cumplimiento de requisitos futuros, como fueron todos los programas de ATP anteriores, a la no distribución de utilidades por los periodos fiscales a partir de noviembre del 2019, a no poder recomprar las acciones propias ni directa ni indirectamente, a no acceder a títulos valores para su posterior e inmediata compra-venta de los títulos para comprar moneda extranjera y poner la transferencia al exterior, tampoco erogaciones de ninguna especie relacionados con sujetos o con beneficiarios radicados en el exterior en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. Esto sigue exactamente igual como todos los anteriores, ¿no? Y acá pongo el cuadro que de alguna manera recuerda que desde mayo, junio, julio y agosto, para las empresas de menos de 800 trabajadores, estos requisitos son durante 12 meses, operado el cierre una vez recibido el beneficio,
y que este plazo es de 24 meses para las empresas de más de 800 trabajadores. El cómputo de los plazos para las restricciones se cuenta desde el primer mes que se obtiene el beneficio a partir del devengado mayo. O sea, quienes obtuvieron beneficios anteriores, salarios complementarios o la tasa subsidiada al mes anterior, siempre ese es el primer mes a partir del cual se cuentan los 12 o los 24 meses. Es el primero que se recibe el beneficio. También hay que aclarar que esto no implica, si una empresa el mes pasado obtuvo el salario complementario, este mes puede ser que por la variación obtenga una tasa subsidiada. Y también, esto se ha aclarado, si el mes pasado accedió a la tasa subsidiada, puede ser que este mes le dé una variación negativa y pueda acceder al salario complementario. O sea, no quiere decir que ya haya accedido a la tasa subsidiada para que no pueda volver al salario complementario ni viceversa, ¿sí? También quiero recordar que para las empresas de más de 800 trabajadores, esto es bastante confuso porque a veces parece que la normativa quiere incluir este requisito de los honorarios también para la tasa subsidiada, pero como los de más de 800 no pueden acceder, yo entiendo que esto es solo para los del salario complementario que tienen más de 800 trabajadores. Vuelvo a decirles, es medio confusa porque hay un párrafo que lo incluye también para tasa subsidiada, pero este siempre fue un requisito para empresas de más de 800 trabajadores y los de más de 800 no acceden a la tasa subsidiada. Entonces, ¿cuál sería el requisito para empresas de más de 800 trabajadores que obtienen salario complementario? No podrán incrementar los honorarios, salarios, anticipos de los miembros de órganos de administración más de un 5% en términos nominales de su valor en peso moneda nacional respecto del último monto establecido por todo el plazo de vigencia de los requisitos. Que serían los de 24 meses desde el primer cierre posterior al recibido del beneficio. Me he referido en entregas anteriores a que considero que este párrafo está avasallando el derecho laboral porque hay cuestiones que ya fueron estipuladas por contrato, por lo cual corresponde que se paguen los salarios o honorarios que se vinculan con la actividad gerencial seguramente de algún director, como para que tenga un aumento de más del 5%, y todas estas cuestiones ya están establecidas dentro de los contratos o se rigen por leyes laborales que no podrían ser anuladas por un acceso al ATP, en este caso de las empresas. Me gusta siempre recordar cómo es el tema de la devolución, porque hay empresas que hoy, por alguna cuestión, deciden que quieren desistir del ATP del mes de mayo, del mes de junio, y la verdad es que lo que sigue vigente para cada paso que se da, para cada incorporación, ya sea por salario complementario o por tasa subsidiada, es esta resolución que determina que yo puedo bajarme del ATP en ese mes, por ese mes, hasta el día 20 del mes que recibo el beneficio o 5 días hábiles posteriores si fuera que yo lo recibo con posterioridad al día 20 de un mes, ¿sí? Pero ya ocurrido ese plazo, ese vencimiento, mes a mes, no puedo bajarme del programa, por más que devuelva los salarios, etc. La Resolución General 4805, que fue publicada en el Boletín Oficial del 29 de agosto, fue la que dispuso la apertura del sitio web ATP para obtener los beneficios del salario complementario agosto o la tasa subsidiada desde el 28 de agosto al próximo 3 de septiembre.
Ahí se va a cerrar la posibilidad de acceso a este régimen por este mes. Bueno, también quiero recordarles que en el Boletín Oficial del 3 de julio fue publicada la resolución 558 del Ministerio de Trabajo, que dispone que si los empleadores hubieran efectuado el pago total o parcial de haberes en forma previa a la percepción del subsidio por parte de los dependientes de este salario complementario y en algún mes hubieran excedido lo que debieran cobrar, dado que se les agrega, porque si yo le pagué en un determinado mes porque no sabía si iba a recibir el salario complementario, el 100% del sueldo, y luego le depositan directamente en la cuenta el 50% a modo de salario complementario, el excedente de lo que ha cobrado el trabajador en ese mes se puede aplicar como pago a cuenta del salario del mes siguiente. Y esto es lo que aclara esta norma. En igual sentido, si se hubiera tratado de una asignación correspondiente al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo también. Esta cuestión no remunerativa que la puedo cobrar por ATP. Si yo ya se lo hubiera pagado al 100% y resulta que se cobra, este trabajador durante el mes se le deposita el 50% de la asignación, se tomará cuenta del mes siguiente, en ambos casos. Además, fue publicada la Resolución General 4793 que se refiere al impuesto a las ganancias. Y lo que otorga es la vigencia de una versión que es para personas jurídicas, la versión 18.0, que tiene vigencia desde las presentaciones efectuadas en el 19 de agosto. Lo que trae es la inclusión en otros ingresos para que los empleadores puedan allí reconocer y declarar la supuesta ganancia por el beneficio del programa ATP. Queda habilitado el sistema para incorporar. Bueno, esto es todo. Espero que les haya sido útil y los saludo hasta la próxima entrega.